Señora Adelia, su hija me pidió que le diera estos medicamentos para que usted los tome antes de firmar unos papeles importantes. Dice que la van a ayudar a relajarse. Rita del Valle me jaló del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan joven. Sus ojos brillaban con esa urgencia de quien tiene información que puede cambiarle la vida a alguien. En ese momento, parada ahí en la farmacia San Miguel, con el aire acondicionado zumbando sobre nuestras cabezas y el olor a desinfectante llenando mis pulmones, sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Ángela estaba sentada en mi carro, revisando su teléfono como siempre, esperando que yo regresara con mis medicamentos para la presión y el colesterol, los mismos de cada mes. Pero Rita no me estaba hablando de esos medicamentos. Me estaba hablando de otros. Medicamentos que yo nunca había pedido. Medicamentos que mi propia hija había ordenado a mis espaldas. Su hija vino aquí hace 3 días, siguió Rita con voz baja, mirando hacia la puerta como si Ángela pudiera escucharnos desde el estacionamiento. Me preguntó cuántas pastillas necesitaría para que una persona de su edad se sintiera muy relajada, muy tranquila, lo suficiente para no recordar bien lo que está firmando. Yo le dije que eso sonaba peligroso, pero ella insistió. Dijo que usted había estado muy nerviosa últimamente y que necesitaba ayuda para tomar decisiones importantes sobre su casa. Mis manos empezaron a temblar mientras Rita continuaba hablando. No era el temblor de mis 70 años. Era el temblor de quien acaba de descubrir que la persona en quien más confiaba en el mundo estaba planeando drogarla. Ángela había estado tan cariñosa últimamente, tan atenta, tan preocupada por mi bienestar. Hace 2 semanas me había dicho que había encontrado un excelente abogado que podría ayudarme a organizar mejor mis papeles, que era importante tener todo en orden a mi edad. Había insistido tanto en que fuéramos juntas a verlo, que había sido muy difícil encontrar una cita, que era una oportunidad única. Yo había pensado que era maravilloso tener una hija tan responsable, tan preocupada por mi futuro. Ahora entendía que era mi futuro lo que le preocupaba, pero no de la manera que yo había imaginado. Rita me mostró las pastillas. Pequeñas, redondas, inofensivas en apariencia. Lorazepam combinado con otro medicamento que yo no conocía. Suficiente para hacer que una persona mayor se sintiera confundida, desorientada, dispuesta a hacer cualquier cosa que le pidieran. Suficiente para que firmara papeles sin saber realmente lo que estaba haciendo. Mi casa. La casa que compré con mi esposo hace 45 años, la casa donde crié a Ángela, la casa que era mi seguridad, mi patrimonio, mi único refugio en este mundo. Esa casa que vale ahora más de $200,000 y que está en el mejor barrio de la ciudad. Señora Adelia, me dijo Rita con una seriedad que me atravesó el alma, yo tengo una abuela de 80 años. Si alguien tratara de hacerle esto a ella, yo querría que alguien me lo dijera. Su hija pagó estos medicamentos con efectivo, me pidió que no los pusiera en su expediente médico, y me dijo que era una sorpresa para usted. Una sorpresa que la ayudaría a relajarse antes de una cita muy importante mañana en la tarde. Rita me entregó una pequeña bolsa con las pastillas. Son suyas, las pagó su hija, pero usted tiene derecho a saber qué es lo que le van a dar. Salí de esa farmacia caminando como una mujer diferente. Mis piernas se movían automáticamente hacia el carro, pero mi mente estaba en otra parte, procesando una realidad que no quería aceptar. Ángela levantó la vista de su teléfono cuando me acerqué al vehículo, me sonrió con esa sonrisa que había creído sincera durante tantos años. Mamá, te tardaste mucho, dijo mientras yo abría la puerta del lado del pasajero. Espero que no haya habido problemas con tus medicinas. Todo está bien, le respondí, manteniendo mi voz tan calmada como pude. Solo hablé un poco con la farmacéutica sobre las dosis. Ella asintió y encendió el motor. Mientras manejaba de regreso a mi casa, yo apretaba la bolsa con las pastillas en mi mano derecha, sintiendo como si tuviera la prueba de la traición más grande de mi vida. Durante todo el camino, Ángela estuvo hablando sobre lo emocionada que estaba por nuestra cita con el abogado mañana. Mamá, vas a ver qué fácil va a ser todo. El señor Méndez es muy profesional, muy rápido. En 1 hora tendremos todos tus papeles organizados y yo podré ayudarte mejor con las finanzas de la casa. No vas a tener que preocuparte más por nada. Vamos a hacer todo legal, todo correcto, para que cuando ya no puedas tomar decisiones, yo pueda hacerlo por ti. Sus palabras sonaban tan razonables, tan llenas de amor filial, que si no hubiera estado apretando esas malditas pastillas en mi mano, habría pensado que tenía la hija más maravillosa del mundo. Pero yo sabía la verdad ahora. Sabía que mañana por la tarde,
Ángela planeaba darme esas pastillas con alguna bebida, esperar a que hicieran efecto, y llevarme drogada ante un abogado para que firmara la transferencia de mi casa. Mi casa que ella había estado valorando discretamente durante meses, preguntándome sobre los documentos de propiedad, sugiriendo que sería mejor tener todo a su nombre para evitar problemas legales en el futuro. Mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había cuidado cuando tuvo fiebre, que había apoyado en todos sus proyectos fracasados, estaba planeando robarme lo único valioso que me quedaba en la vida. Cuando llegamos a mi casa, Ángela me ayudó con las bolsas de las compras que habíamos hecho antes de ir a la farmacia. Siempre tan atenta, tan servicial. Mamá, ¿quieres que te prepare un té? Mañana va a ser un día importante y necesitas descansar bien. Le dije que sí, que un té sería perfecto. Mientras ella se movía por mi cocina, preparando el té como lo había hecho cientos de veces antes, yo me quedé sentada en mi sala, mirando los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las fotografías de nuestra familia en las paredes, los recuerdos de una vida entera. Todo lo que ella quería quitarme. No con violencia, no con gritos, sino con pastillas y mentiras y la confianza ciega de una madre que nunca imaginó que su propia hija podría traicionarla de esa manera. El té sabía diferente esa tarde. No porque Ángela hubiera puesto algo en él, todavía no, sino porque yo lo bebía sabiendo lo que vendría después. Sabiendo que al día siguiente, mi hija intentaría drogarme para robarme mi casa. Sabiendo que todo el amor que había sentido por ella durante 45 años había sido correspondido con una traición que me quitaría no solo mi patrimonio, sino también mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Mientras bebía ese té y escuchaba a Ángela hablarme sobre lo bien que me veía, sobre lo orgullosa que estaba de tener una madre tan fuerte, yo sabía que esa sería la última tarde en que fingiría no saber quién era realmente mi hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y repasando cada conversación que había tenido con Ángela en los últimos meses. Ahora todo cobraba sentido. Sus visitas más frecuentes, su interés repentino en mis finanzas, sus preguntas sobre mis documentos legales. Incluso sus halagos constantes sobre lo bien que me conservaba para mis 70 años, sobre lo lúcida que estaba, sobre lo orgullosa que se sentía de tener una madre tan independiente. Todo había sido parte de un plan para ganar mi confianza antes de traicionarme de la manera más vil que una hija puede traicionar a su madre. A las 5 de la mañana me levanté y preparé mi café como siempre. Mi rutina matutina no había cambiado en años. Revisaba mi teléfono para ver los mensajes de mis amigas del grupo de WhatsApp Las Invencibles, chequeaba el clima, leía las noticias mientras tomaba mi primera taza de café con una cucharada de azúcar, exactamente como me gustaba. Pero esa mañana, mientras hacía todo mecánicamente, mi mente estaba en otra parte. Estaba calculando. Estaba planeando. Por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando como la mujer que había sido antes de convertirme solo en la madre de Ángela. Yo no siempre había sido una víctima. Antes de casarme, antes de tener hijos, había trabajado como contadora en una empresa de construcción. Había manejado presupuestos de miles de dólares, había negociado contratos, había tomado decisiones importantes que afectaban el futuro de muchas personas. Cuando mi esposo murió hace 8 años, había logrado manejar todos los trámites legales, había vendido su negocio, había invertido el dinero inteligentemente. No era una mujer ingenua ni indefensa. Era una mujer que había decidido confiar en su hija y que ahora se daba cuenta de que esa confianza había sido el error más grande de su vida. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Alma Ruiz, mi mejor amiga desde hace 30 años. Adelia, ¿cómo amaneciste? ¿Lista para tu día ocupado? Alma sabía sobre mi cita con el abogado porque se lo había comentado la semana pasada, cuando aún pensaba que era una buena idea organizar mis papeles con la ayuda de Ángela. Ahora me daba cuenta de lo irónico que sonaba su pregunta. Sí, Alma, muy lista, le respondí, y por primera vez en meses, era completamente cierto. Después de colgar con Alma, fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi certificado de matrimonio, el acta de defunción de mi esposo, las escrituras de mi casa, mis pólizas de seguro, mis estados de cuenta bancarios. Todo estaba ahí, organizado en carpetas que yo misma había preparado años atrás. Revisé cada documento, especialmente las escrituras de mi casa. La propiedad estaba únicamente a mi nombre desde que murió mi esposo. Para transferirla, necesitaría mi firma en presencia de un notario, con 2 testigos, y con mi identificación oficial.
No era algo que se pudiera hacer de manera informal o rápida. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ángela había sido muy específica sobre los detalles de nuestra cita con el abogado. Había insistido en que fuéramos en la tarde, después del almuerzo, cuando yo estaría más relajada. Había sugerido que almorzáramos juntas antes de ir, en mi casa, algo ligero que no me hiciera sentir pesada. Y había mencionado que el abogado tenía todos los documentos listos, que solo necesitaba mi firma en varios lugares, que sería muy rápido y sencillo. Todo estaba planeado para que yo tomara esas pastillas con el almuerzo, para que llegara a la cita legal drogada y confundida. Pero había algo más. Ángela había estado preguntándome sobre mis amigas últimamente. Específicamente sobre Alma y sobre Rita Telles, mi vecina de al lado. Había dicho que era bueno que yo tuviera amigas tan cercanas, que podría invitarlas algún día para que conocieran al abogado, que podrían ser testigos de lo bien que me estaba cuidando. Ahora entendía que estaba evaluando quienes podrían servir como testigos para la transferencia de propiedad. Mis propias amigas, que me querían y confiaban en Ángela, habrían firmado como testigos pensando que me estaban ayudando, sin saber que me estaban ayudando a perder mi casa. A las 9 de la mañana sonó mi timbre. Era Ángela, llegando temprano como siempre, con su sonrisa brillante y sus planes perfectamente organizados. «Mamá, traje ingredientes para hacerte tu sopa de pollo favorita para el almuerzo. Quiero que estés bien alimentada antes de nuestra cita importante. También traje esas galletas de avena que tanto te gustan, las que compro en la panadería cerca de mi trabajo». Mientras hablaba, descargaba bolsas del supermercado, moviéndose por mi cocina como si fuera su propia casa. Lo cual, me di cuenta con amargura, era exactamente lo que ella esperaba que fuera muy pronto. Observé cada movimiento de Ángela esa mañana con ojos diferentes. La manera en que revisaba mi correo sin preguntarme, como si tuviera derecho a hacerlo. La forma en que respondía el teléfono de mi casa cuando sonaba, presentándose como la hija que se hacía cargo de todo. La manera en que había reorganizado algunos de mis muebles durante sus visitas recientes, diciendo que así se veía más moderno, más actualizado, como si ya estuviera preparando mi casa para venderla. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa era parte del mismo plan que culminaría esa tarde con mi firma drogada en documentos que me dejarían sin nada. Mientras Ángela cocinaba, yo me senté en mi sala y fingí ver televisión. Pero en realidad estaba observándola, estudiándola, tratando de entender cuándo exactamente mi hija se había convertido en una extraña dispuesta a robarme todo lo que tenía. ¿Había sido siempre así y yo había sido demasiado ciega para verlo? ¿O había cambiado gradualmente, corrompida por las deudas que sabía que tenía, por el estilo de vida que no podía mantener con su trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa? Recordé todas las veces que le había prestado dinero en los últimos años. $500 para arreglar su carro. $1,000 cuando perdió su trabajo anterior. $300 para su depósito de renta cuando se mudó a su apartamento actual. Siempre con la promesa de que me pagaría pronto, siempre con lágrimas de gratitud, siempre diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. Nunca me había devuelto ni un centavo. Y ahora me daba cuenta de que nunca había tenido la intención de hacerlo. Ese dinero había sido solo el aperitivo. Mi casa era el plato principal. La sopa olía deliciosa. Ángela siempre había sido buena cocinera. Había aprendido de mí cuando era pequeña. «Mamá, está casi lista. ¿Por qué no te sientas en la mesa? Voy a servir 2 platos grandes para que tengamos energía para nuestra tarde importante». Mientras ponía la mesa, cantaba una canción que yo le había enseñado cuando tenía 10 años. La misma canción que cantábamos juntas cuando cocinábamos los domingos por la mañana, cuando ella era mi niña dulce y yo era su heroína. Ahora esa canción sonaba como una burla cruel del pasado que habíamos compartido. Me senté a la mesa y observé cómo Ángela servía la sopa. 2 platos idénticos, 2 vasos de agua, 2 servilletas dobladas con cuidado. Todo perfecto, todo normal, excepto por el pequeño detalle de que ella sabía exactamente cuándo agregar las pastillas que cambiarían mi vida para siempre. No lo haría ahora, durante el almuerzo visible. Lo haría después, cuando preparara alguna bebida especial, algún té digestivo, algo que yo tomaría sin sospechar mientras nos preparábamos para salir hacia la oficina del abogado. Comimos en silencio durante algunos minutos. La sopa estaba realmente deliciosa, preparada con amor aparente y veneno oculto. Ángela hablaba sobre el clima,
sobre sus planes para la próxima semana, sobre lo contenta que estaba de poder pasar más tiempo conmigo ahora que había organizado mejor su horario de trabajo. Todo sonaba tan normal, tan familiar, tan lleno del cariño que yo había creído real durante todos estos años. Pero ahora cada palabra era como un cuchillo que me recordaba cuán ciega había sido, cuán fácil había sido engañarme con sonrisas y palabras dulces. Después del almuerzo, Ángela insistió en lavar los platos mientras yo descansaba un poco antes de nuestra cita. Mamá, recuéstate en tu cama un ratito. La cita es a las 3, así que tenemos tiempo. Yo voy a limpiar aquí y después te preparo un té relajante para que llegues tranquila con el abogado. Ahí estaba. La invitación a mi propia destrucción, servida con la misma dulzura con que me había servido la sopa. Me fui a mi habitación como Ángela me había sugerido, pero no para descansar. Me senté en mi cama y comencé a recordar todas las señales que había ignorado durante los últimos meses. Las llamadas telefónicas que Ángela cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las veces que había encontrado papeles sobre mi mesa que yo no recordaba haber puesto ahí. Sus preguntas constantes sobre mis contraseñas bancarias, diciéndome que era importante que alguien las supiera en caso de emergencia. Su insistencia en acompañarme al banco cuando fui a renovar mi tarjeta de débito, quedándose tan cerca que pudo ver cuando ingresé mi nuevo código. Pensé en la vez que la encontré revisando mi joyero, diciéndome que solo estaba admirando las piezas que le había heredado mi madre. En ese momento me había parecido dulce que quisiera conocer la historia de cada collar, cada anillo. Ahora me daba cuenta de que estaba calculando valores, haciendo inventario de todo lo que pronto sería suyo. Mi collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, valuado en más de $3,000. Mi anillo de compromiso, que mi esposo había comprado con el primer dinero que ganó en su propio negocio. Las aretes de oro que él me había regalado en nuestro 20º aniversario. También recordé sus comentarios sobre mi casa durante las últimas semanas. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Sería más práctico si vivieras en un apartamento pequeño, más fácil de mantener. Y con el dinero de la venta podrías vivir muy cómodamente sin preocuparte por gastos de mantenimiento. Yo había pensado que se preocupaba por mi bienestar. Ahora entendía que se preocupaba por acelerar el proceso de convertir mi propiedad en efectivo que ella pudiera controlar. Desde mi habitación podía escuchar a Ángela moviéndose por la cocina, lavando platos, organizando cosas. Sonaba tan doméstica, tan dedicada. De vez en cuando cantaba o tarareaba, como si fuera la hija más feliz del mundo ayudando a su madre querida. Pero yo sabía que en cualquier momento sacaría esas malditas pastillas de su bolsa y las mezclaría con alguna bebida que me traería con una sonrisa angelical en su rostro. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era del grupo Las Invencibles, donde Alma había escrito: «Chicas, ¿alguien sabe de un buen abogado para asuntos de herencias? Mi prima necesita organizar sus papeles». Varias de mis amigas respondieron con recomendaciones, números de teléfono, experiencias personales. Mujeres como yo, en sus 60 y 70 años, todas preocupadas por dejar sus asuntos en orden para sus hijos. Todas confiando en que sus familias las cuidarían y protegerían. Todas vulnerables al mismo tipo de traición que yo estaba a punto de sufrir. Respondí al grupo: tengan mucho cuidado al elegir abogado. Asegúrense de que sea alguien recomendado por ustedes mismas, no por sus hijos. A veces los hijos tienen sus propios intereses. Alma me respondió inmediatamente en privado: «Adelia, ¿todo bien? ¿Pasó algo con tu cita de hoy?» Le escribí: «Todo perfecto, Alma. Solo dando consejos de mujer experimentada». Pero mientras escribía esas palabras, mi corazón se aceleraba pensando en lo que vendría en las próximas horas. Escuché los pasos de Ángela subiendo las escaleras. Llevaba algo en las manos, probablemente la bandeja con el té que sellaría mi destino. «Mamá, te traje tu té de manzanilla favorito. Lo endulcé con miel, como te gusta. También traje esas galletas que compramos en la mañana. Necesitas tener energía para nuestra cita importante». Su voz sonaba exactamente igual que cuando tenía 8 años y me traía el desayuno a la cama en el Día de las Madres. La misma dulzura, la misma dedicación aparente, la misma inocencia fingida. Me incorporé en la cama y acepté la taza de té. Estaba perfecta de temperatura, perfecta de dulzura, perfecta de color dorado. Si no hubiera sabido lo que sabía, habría pensado que tenía la hija más considerada del mundo. En lugar de eso,
Tenía en mis manos la evidencia líquida de la traición más profunda que una madre puede experimentar. Ángela se sentó en la orilla de mi cama, como había hecho miles de veces durante su infancia cuando quería contarme sobre su día en la escuela o cuando tenía pesadillas y necesitaba que la consolara. Mamá, ¿estás nerviosa por la cita con el abogado? Es normal sentirse así cuando uno va a tomar decisiones importantes. Pero vas a ver qué tranquila te sientes después de tomar tu té. El señor Méndez me aseguró que todo va a ser muy rápido y sencillo. En 1 hora tendremos todos los papeles firmados y yo voy a poder cuidarte mucho mejor. Sus palabras eran como miel envenenada, dulces en la superficie pero mortales en el fondo. Cada frase estaba calculada para tranquilizarme, para hacerme sentir que estaba en buenas manos, para convencerme de que beber ese té era lo más natural del mundo. Fingí tomar un sorbo del té y lo mantuve en mi boca sin tragarlo. Ángela me observaba con atención, esperando ver las primeras señales de que las pastillas estaban haciendo efecto. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Te está gustando el té? Lo preparé con mucho cariño, pensando en lo orgullosa que estoy de ti por tomar decisiones tan maduras sobre tu futuro. Escupí discretamente el té en mi servilleta cuando ella miró hacia la ventana. Delicioso, mija. Me está relajando mucho. Gracias por cuidarme tan bien. Ángela sonrió con satisfacción. Su plan estaba funcionando perfectamente, o eso creía ella. En unos minutos más, esperaría ver que yo comenzara a sentirme somnolienta, confundida, más dócil de lo normal. Entonces me ayudaría a vestirme para la cita, me llevaría en su carro hasta la oficina del abogado, y me presentaría como la madre responsable que había decidido transferir su propiedad a su hija para evitar complicaciones futuras. Yo firmaría los papeles sin entender completamente lo que estaba haciendo, y cuando el efecto de las drogas pasara, ya sería demasiado tarde. Pero yo no iba a permitir que eso pasara. Por primera vez en meses, me sentía completamente despierta, completamente alerta, completamente en control. Ángela había cometido el error de subestimarme. Había pensado que 70 años significaban fragilidad mental. Había creído que amor de madre significaba estupidez ciega. Había asumido que yo era demasiado ingenua o demasiado senil para descubrir su plan. Se había equivocado en todo. Mija, voy al baño un momentito antes de que salgamos. El té me está dando un poquito de sueño, pero supongo que eso es bueno para estar relajada en la cita. Ángela prácticamente brillaba de satisfacción. Perfecto. Mamá, tómate tu tiempo. Yo voy a preparar tu bolsa con todos los documentos que vas a necesitar. Cuando salgas del baño, ya estaremos listas para irnos. En el baño, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre ingenua que había entrado a esa casa en la mañana. Era una mujer que había descubierto una traición y que estaba lista para defenderse. Una mujer que había sido subestimada por su propia hija y que estaba a punto de demostrarle cuán equivocada había estado. Una mujer que había decidido que ya era hora de dejar de ser víctima y empezar a ser sobreviviente. Cuando salí del baño, Ángela tenía mi bolsa lista junto a la puerta y las llaves del carro en su mano. Mamá, te ves un poco pálida. ¿Te sientes bien? Tal vez el té te relajó demasiado. No te preocupes, es normal. Cuando lleguemos con el abogado ya te vas a sentir mejor. Le dije que sí, que me sentía un poco mareada pero que estaba bien para ir a la cita. Su sonrisa se hizo más amplia. Había mordido el anzuelo perfectamente, o eso pensaba ella. Durante el viaje en el carro, Ángela manejaba más despacio de lo normal, observándome constantemente por el espejo retrovisor. Mamá, ¿quieres que abramos un poco la ventana? El aire fresco te va a hacer bien. Deja que yo me encargue de todo en la oficina. Tú solo tienes que firmar donde el abogado te indique. Son muchos papeles, pero no te preocupes por leerlos todos. Yo ya los revisé y todo está perfecto. Sus palabras me confirmaron que efectivamente esperaba llevarme drogada y confundida ante el notario. La oficina del abogado estaba en un edificio comercial que yo no conocía, en una parte de la ciudad donde nunca había tenido que ir. Mientras subíamos en el elevador, Ángela me sostenía del brazo como si realmente necesitara apoyo. Actué un poco temblorosa, un poco insegura, como si las drogas que no había tomado estuvieran haciendo efecto. Mija, me siento rara. Como si todo fuera más lento. Ángela me apretó el brazo con fingida preocupación. No te preocupes, mamá. Es solo que estás relajada.
Eso es bueno para tomar decisiones importantes. Antonio Méndez resultó ser exactamente lo que había imaginado, un hombre de unos 40 años, vestido con traje barato, con una oficina pequeña llena de archiveros metálicos y diplomas de universidades que no reconocí. Me saludó con demasiada familiaridad, como si ya me conociera, lo cual significaba que Ángela había hablado mucho conmigo antes de que nos conociéramos. Señora Gómez, qué gusto conocerla finalmente. Su hija me ha contado tantas cosas buenas de usted. Vamos a hacer todo muy rápido para que no se canse. Ángela se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía. Antonio extendió varios documentos sobre su escritorio. Eran exactamente lo que había temido: formularios de transferencia de propiedad, documentos de cesión de derechos, papeles que convertirían a Ángela en la única dueña de mi casa. El abogado comenzó a explicar cada documento con esa velocidad profesional que usan cuando no quieren que entiendan realmente lo que están firmando. Como puede ver, señora Gómez, estos documentos simplemente formalizan lo que usted ya decidió hacer: transferir la propiedad a su hija para evitar complicaciones legales futuras. Fingí estar confundida, somnolienta, como si las drogas me impidieran concentrarme completamente. ¿Pero esto significa que la casa ya no va a ser mía? Ángela me apretó la mano más fuerte. Mamá, ya hablamos de esto. La casa va a seguir siendo tuya, solo que va a estar a mi nombre para protegerla. Tú vas a vivir ahí siempre, pero yo voy a poder ayudarte con todos los trámites legales. Es por tu propio bien. Antonio asintió con esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Exactamente, señora. Es una decisión muy inteligente. Tomé el bolígrafo que me ofrecían y lo sostuve temblorosamente sobre el primer documento. Ángela y el abogado intercambiaron una mirada de satisfacción. Todo estaba saliendo exactamente como lo habían planeado. La vieja confundida estaba a punto de firmar su patrimonio, droguizada y manipulada por su propia hija. Pero entonces hice algo que no esperaban. Dejé caer el bolígrafo y me llevé las manos a la cabeza. No puedo. Me siento muy mal. Creo que necesito ir al hospital. Ángela se puso inmediatamente nerviosa. Mamá, ¿estás bien? Solo estás un poco cansada. Firma los papeles y después descansas. Antonio también comenzó a mostrar impaciencia. Señora Gómez, entiendo que se sienta abrumada, pero son decisiones que debe tomar. Sus papeles están en orden, solo necesita firmar. Pero yo seguí fingiendo estar mal, sosteniéndome la cabeza, actuando como si fuera a desmayarme. Necesito agua. Me siento mareada. Algo está mal. Antonio se levantó para traerme agua, y en ese momento aproveché para activar discretamente la grabadora de mi teléfono. Cuando regresó con el vaso, bebí lentamente y seguí quejándome de que me sentía extraña, diferente, como si hubiera tomado algo que me hiciera daño. Ángela comenzó a ponerse más nerviosa. Mamá, no has tomado nada malo. Solo el té que yo te preparé con tanto cariño. Las pastillas que puse en tu té eran solo para ayudarte a relajarte para esta cita tan importante. Ahí estaba. La confesión que necesitaba. Grabada en mi teléfono, con Antonio Méndez como testigo involuntario. ¿Pastillas? ¿Qué pastillas, mija? Ángela se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Su cara se puso roja y comenzó a tartamudear. No quise decir pastillas. Quise decir azúcar. Puse azúcar extra en tu té para darte energía. Pero yo seguí presionando, actuando como la madre confundida que supuestamente era. ¿Pastillas en mi té? ¿Para qué necesitaba pastillas? Antonio comenzó a parecer incómodo. Señora Gómez, tal vez deberíamos posponer esta cita. Si no se siente bien, podemos reagendar para otro día. Pero Ángela estaba desesperada por terminar lo que había empezado. No, ella está bien. Solo está nerviosa. Mamá, vamos a firmar rápido y nos vamos a casa. Y entonces cometió su segundo error. En su desesperación por convencerme, dijo exactamente lo que yo necesitaba que dijera para completar mi evidencia. Mamá, las pastillas que puse en tu té eran solo para ayudarte a estar tranquila cuando firmaras la transferencia de la casa. No te van a hacer daño. Son las mismas que usa la señora del Valle cuando tiene que firmar papeles importantes. Rita me explicó que son perfectas para que las personas mayores se sientan relajadas durante trámites legales. Todo está bien,
Mamá, solo firma aquí y ya terminamos. Antonio la miró con horror. ¿Usted le dio medicamentos a su madre sin su conocimiento? Eso es completamente ilegal. Yo no puedo proceder con esta transferencia. Esto constituye coerción bajo influencia de sustancias. Señorita Gómez, lo que me está describiendo es un delito grave. Ángela intentó arreglar la situación, pero cada palabra que decía la hundía más profundo. No es un delito. Ella es mi madre y yo tengo derecho a cuidarla. Las pastillas eran solo para su bien, para que no se pusiera nerviosa. Me quedé sentada, fingiendo estar confundida pero grabando cada palabra. Ángela había confesado no solo haber planeado drogarme, sino también haber consultado con Rita del Valle sobre las dosis apropiadas y haber justificado todo como parte de su derecho a cuidarme. Había admitido que las pastillas eran específicamente para hacer que firmara la transferencia de propiedad. Y lo había hecho delante de un abogado que ahora era testigo de su intención criminal. Antonio se levantó de su escritorio. Señoras, esta reunión ha terminado. Señorita Gómez, le sugiero fuertemente que consulte con un abogado penalista porque lo que me ha descrito constituye varios delitos graves. Señora Gómez, ¿necesita que llame a alguien para que venga por usted? ¿Se siente segura yendo con su hija? Sus preguntas me dieron la oportunidad perfecta para el siguiente paso de mi plan. No me siento segura. Mi hija admitió que puso pastillas en mi té sin mi conocimiento para hacerme firmar papeles. Eso no suena como cuidado maternal. Eso suena como algo muy malo. Antonio asintió gravemente. Tiene razón, señora. Lo que ha descrito su hija constituye administración de sustancias controladas sin consentimiento y coerción para transferencia fraudulenta de bienes. Ambos son delitos graves. Ángela se puso de pie, finalmente entendiendo que su plan había fracasado completamente. Mamá, estás exagerando todo. Yo solo quería ayudarte. No entiendes lo complicado que va a ser manejar tu casa cuando seas más mayor. Estaba pensando en tu futuro. Pero sus justificaciones sonaban huecas incluso para ella misma. Ya no había manera de negar lo que había confesado. Ya no había manera de fingir que sus intenciones habían sido inocentes. Señor Méndez, ¿podría llamar a la policía? Creo que necesito reportar lo que ha pasado aquí hoy. Ángela me miró con shock absoluto. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Yo te amo. Todo lo que hice fue por amor. Pero yo ya había tomado mi decisión. El amor no droga a las madres para robarle sus casas, mija. Eso no es amor. Eso es algo completamente diferente. Antonio Méndez marcó el 911 desde el teléfono de su oficina mientras Ángela me miraba con una mezcla de pánico y rabia que nunca había visto en su rostro. Mamá, no puedes hacer esto. Si llamas a la policía, vas a arruinar mi vida. Vas a arruinar a tu propia familia. Piensa en lo que va a decir la gente, piensa en tu reputación. Sus palabras me confirmaron que hasta el final intentaría manipularme, esta vez usando mi preocupación por las apariencias sociales para protegerse de las consecuencias de sus actos. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado a esa oficina fingiendo estar drogada. Ángela, mi reputación no se arruina por defender mis derechos. Se arruina por permitir que mi propia hija me robe. La gente va a entender que una madre de 70 años se proteja de una hija que la quiere drogar para robarle su casa. Antonio colgó el teléfono y me informó que la policía llegaría en unos minutos. También me preguntó si quería que contactara a algún familiar o amigo para que me acompañara. Le pedí que llamara a Alma Ruiz. Necesitaba tener a alguien de confianza conmigo para todo lo que vendría después. Mientras esperábamos, Ángela alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, si haces esto, te vas a quedar completamente sola. Yo soy la única familia que tienes. ¿Quién te va a cuidar cuando seas más vieja? ¿Quién te va a visitar cuando estés enferma? Vas a terminar en un asilo de ancianos porque nadie más va a querer lidiar contigo. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron completamente de cualquier culpa que pudiera haber sentido por exponerla. La hija que había criado nunca me habría dicho esas cosas crueles. La hija que había criado nunca habría intentado drogarme para robarme. La mujer que tenía delante ya no era mi niña. Era una extraña que había usado mi amor maternal para intentar destruirme. Una extraña que ahora me amenazaba con abandono y soledad si no me sometía a su plan criminal.
Alma llegó antes que la policía, prácticamente corriendo por el pasillo del edificio. Adelia, ¿qué pasó? El abogado me explicó por teléfono, pero no puedo creer lo que me dijo. Cuando le conté toda la historia, desde la advertencia de Rita en la farmacia hasta la confesión grabada de Ángela, Alma se puso pálida. Luego miró a Ángela con una furia que rara vez había visto en mi amiga tranquila. Ángela Gómez, yo te conozco desde que eras una niña. Tu madre se sacrificó toda su vida por ti. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacerle algo así? Ángela intentó justificarse con Alma igual que había intentado conmigo. Señora Ruiz, usted no entiende. Mi mamá está volviéndose muy olvidadiza. Alguien tiene que tomar decisiones por ella antes de que sea demasiado tarde. Yo soy su hija, tengo el derecho y la responsabilidad de cuidarla. Pero Alma no se dejó engañar. Niña, tu madre está más lúcida que muchas personas de la mitad de su edad. Y aunque no lo estuviera, drogarla para robarle su casa no es cuidarla. Eso es abuso criminal. Cuando llegaron los oficiales de policía, uno de ellos era una mujer latina de aproximadamente 50 años que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Gómez, soy la sargento Patricia Morales. Entiendo que quiere reportar un intento de fraude y administración ilegal de sustancias controladas. Me explicó mis derechos, me aseguró que tomaría mi declaración completa, y me pidió que le contara todo desde el principio. Su profesionalismo y su empatía me hicieron sentir que finalmente alguien me tomaría en serio. Le mostré la grabación en mi teléfono donde Ángela confesaba haber puesto pastillas en mi té específicamente para hacerme firmar la transferencia de propiedad. También le di el número de Rita del Valle para que pudiera confirmar que Ángela había comprado los medicamentos con instrucciones específicas sobre dosificación para personas mayores. La sargento Morales escuchó la grabación completa y tomó notas detalladas. Señora Gómez, esto constituye evidencia clara de intento de fraude, administración ilegal de sustancias controladas, y posiblemente conspiración para cometer abuso financiero de adultos mayores. Antonio Méndez también dio su declaración, confirmando que Ángela había admitido abiertamente haber drogado mi té y que el propósito específico era hacer que yo firmara documentos de transferencia de propiedad. Explicó que había cancelado inmediatamente el proceso cuando se dio cuenta de la coerción, y que estaba dispuesto a testificar sobre todo lo que había presenciado en su oficina. Ángela fue arrestada formalmente en la oficina del abogado. Mientras le ponían las esposas, me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacer esto. Perdóname. Podemos arreglar todo. Yo te amo. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El amor no intenta drogar y robar. Ángela, lo que tú sientes por mí no es amor. Es codicia. Es desprecio. Es la creencia de que puedes disponer de mi vida y mi patrimonio como si fueran tuyos. La sargento Morales me explicó que Ángela enfrentaría múltiples cargos graves. Administración ilegal de sustancias controladas, que era un delito grave con posible sentencia de prisión. Intento de fraude, especialmente grave porque involucraba abuso de una persona mayor. Conspiración para cometer transferencia fraudulenta de bienes. Y posiblemente otros cargos dependiendo de lo que revelara la investigación completa. Me aseguró que el distrito fiscal tomaría el caso muy seriamente porque el abuso financiero de adultos mayores era una prioridad en su jurisdicción. Alma me llevó a casa después de terminar con todas las declaraciones policiales. Durante el viaje, ninguna de las dos dijimos mucho. Yo estaba procesando el hecho de que había expuesto y arrestado a mi propia hija. Alma probablemente estaba procesando el hecho de que la niña que había visto crecer había intentado algo tan vil contra su propia madre. Cuando llegamos a mi casa, me ayudó a sentarme en mi sala y me preparó un té real, sin drogas, sin mentiras, solo el cariño genuino de una amistad de 30 años. Adelia, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? No me estoy arrepintiendo, pero necesito que me digas que estás en paz con tu decisión. La miré a los ojos y por primera vez en meses me sentí completamente clara sobre algo. Alma, por primera vez en mucho tiempo, hice algo para protegerme a mí misma en lugar de proteger los sentimientos de alguien más. Ángela tomó sus decisiones cuando planeó drogarme y robarme. Yo solo tomé las mías cuando decidí no permitir que lo hiciera. Esa noche, sola en mi casa, revisé todo lo que había pasado. Mi hija estaba en la cárcel, arrestada por intentar drogarme y robarme mi casa. Tendría que enfrentar cargos criminales, posible tiempo de prisión,
y el escándalo público de haber abusado de su propia madre mayor. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Y todo porque había subestimado la inteligencia y la fuerza de la mujer que la había criado. Pero por primera vez en meses, cuando apagué las luces y me fui a la cama, no sentí miedo. No sentí culpa. No sentí la ansiedad constante que había sido mi compañera desde que Ángela comenzó su campaña de manipulación. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba segura en mi propia casa, protegida por mis propias decisiones, dueña de mi propia vida. Había pagado un precio terrible por esa seguridad, pero finalmente era mía. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin despertar preocupada por algo que Ángela pudiera estar planeando. Mi teléfono tenía varias llamadas perdidas de números que no reconocía, probablemente periodistas que ya habían escuchado sobre el arresto. También tenía mensajes de WhatsApp de mis amigas del grupo Las Invencibles, todas preguntando si era cierto lo que habían escuchado en las noticias locales. Alma había escrito un mensaje largo explicándole al grupo lo que había pasado, respaldando completamente mi decisión y pidiendo que me dieran espacio, pero que me hicieran saber que tenían mi apoyo. Las respuestas fueron inmediatas y unánimes. Todas mis amigas expresaron shock por lo que Ángela había intentado hacer, pero también orgullo por mi coraje al denunciarla. Rita Telles, mi vecina, escribió: Adelia, fuiste muy valiente. Todas tenemos hijos y sabemos lo difícil que debió ser para ti hacer lo correcto. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunos familiares lejanos comenzaron a llamar, cuestionando mi decisión de arrestar a mi propia hija. Mi prima Carmen me llamó desde México, llorando. Adelia, ¿cómo pudiste hacer algo así? Ángela es tu sangre. Las familias no se destruyen entre sí por dinero. Los problemas familiares se resuelven en familia, no con la policía. Escuché sus reproches con paciencia, pero ya no me afectaban como antes. Carmen, cuando tu hija trate de drogarte para robarte tu casa, me cuentas cómo lo resuelves en familia. La sargento Morales me llamó para informarme que Ángela había pasado la noche en la cárcel y que tendría su audiencia de fianza esa tarde. Me explicó que probablemente saldría bajo fianza, pero que tendría restricciones estrictas, incluyendo una orden de no contacto conmigo. También me dijo que la investigación había revelado que Ángela tenía deudas significativas, incluyendo más de $15,000 en tarjetas de crédito y un préstamo sobre su carro que estaba en mora. Su situación financiera desesperada explicaba mucho sobre sus motivaciones. Antonio Méndez me llamó para disculparse por no haber detectado las señales de coerción desde el principio. Me explicó que devolvería completamente los honorarios que Ángela le había pagado y que cooperaría totalmente con la investigación criminal. También me recomendó un abogado especializado en derecho de familia y protección de adultos mayores para asegurarme de que mis intereses estuvieran completamente protegidos durante el proceso legal. Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar los periodistas. 2 reporteros de noticias locales tocaron mi puerta, pidiendo entrevistas sobre el caso. Les dije educadamente que no tenía comentarios, pero uno de ellos gritó desde mi jardín: «Señora Gómez, ¿se arrepiente de haber arrestado a su hija?». Su pregunta me molestó tanto que abrí la puerta y le respondí directamente: «No me arrepiento de protegerme de alguien que intentó drogarme para robarme mi casa. El hecho de que esa persona sea mi hija hace el crimen más grave, no menos grave». Rita del Valle vino a visitarme esa tarde, trayendo soup de pollo casera y disculpándose repetidamente por haber vendido las pastillas a Ángela. «Señora Adelia, me siento terrible. Debí haber llamado a la policía inmediatamente cuando su hija me pidió esos medicamentos. Pero ella sonaba tan convincente, diciendo que usted estaba muy nerviosa y que solo quería ayudarla a relajarse. Le aseguré que había hecho exactamente lo correcto al advertirme, y que sin su valor para decirme la verdad, Ángela habría logrado su plan. Esa tarde, Alma me acompañó al banco para asegurarme de que todas mis cuentas estuvieran protegidas. Cambié todas mis contraseñas. Agregué autenticación de 2 factores a todos mis accesos, y establecí alertas para cualquier transacción superior a $100. También hablé con el gerente del banco sobre el intento de fraude, y él me aseguró que pondrían banderas rojas en todas mis cuentas para prevenir cualquier actividad sospechosa. Mientras estábamos en el banco, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Era Ángela, llamando desde la cárcel. «Mamá, por favor, necesito que retires los cargos. Cometí un error, pero puedo compensarte.
Puedo conseguir el dinero para pagarte todo lo que me has prestado a lo largo de los años. Podemos arreglar esto sin abogados ni cortes. Su voz sonaba desesperada, quebrada, completamente diferente a la confianza manipuladora que había usado durante meses. Ángela, ya no hay nada que arreglar entre nosotras. Tú tomaste tus decisiones cuando planeaste drogarme. Yo tomé las mías cuando decidí protegerme. Los cargos criminales no son míos para retirar. Son del Estado, porque lo que hiciste no fue solo un crimen contra mí. Fue un crimen contra todas las madres mayores que confían en sus hijos. Ella comenzó a llorar, pero yo ya no sentía la compulsión automática de consolarla que había sentido toda su vida. Mamá, si no retiras los cargos, voy a ir a prisión. Mi vida va a estar arruinada para siempre. Nunca voy a conseguir un trabajo decente. Nunca voy a poder alquilar un apartamento. Vas a destruir completamente mi futuro. Sus palabras eran las mismas tácticas de manipulación emocional que había usado durante años, pero esta vez no funcionaron. Ángela, tú destruiste tu futuro cuando decidiste que drogar a tu madre era una opción aceptable. Yo solo me negué a ser cómplice de mi propia victimización. Después de colgar, Alma me preguntó si me sentía bien con mi decisión de no ayudar a Ángela a evitar las consecuencias de sus actos. Alma, durante 45 años he rescatado a Ángela de las consecuencias de sus malas decisiones. Le presté dinero que nunca me devolvió. Justifiqué sus fracasos. Cubrí sus mentiras. Le di oportunidades que desperdició. Y mi recompensa por toda esa protección fue que intentara drogarme para robarme mi casa. Ya no voy a protegerla de la realidad. Esa noche, después de que Alma se fuera, me senté en mi sala y pensé en todas las cosas que Ángela había dicho sobre mi futuro si no tenía a nadie para cuidarme. Sus amenazas sobre asilos de ancianos, sobre quedarme sola, sobre no tener a nadie cuando fuera más mayor. Me di cuenta de que todas esas amenazas se basaban en la premisa de que yo era incapaz de cuidarme a mí misma, de que necesitaba desesperadamente su presencia en mi vida, sin importar cuán tóxica fuera esa presencia. Pero mirando alrededor de mi casa, viendo mis muebles que había elegido, mis fotografías que había tomado, mis plantas que había cuidado, me di cuenta de que había estado cuidándome muy bien durante años. Tenía amigas que me querían genuinamente. Tenía una casa que había mantenido en perfecto estado. Tenía finanzas estables que había manejado responsablemente. Tenía una vida social activa, hobbies que disfrutaba, y una mente clara que había sido capaz de detectar y frustrar un plan criminal complejo. No necesitaba a Ángela para sobrevivir. La había necesitado para sentirme completa como madre, para sentir que había cumplido exitosamente mi rol maternal. Pero ese rol había terminado hace mucho tiempo, y aferrarme a él me había hecho vulnerable a su manipulación. Ahora, por primera vez en décadas, era simplemente Adelia Gómez, no la madre de Ángela, no la viuda de alguien, sino una mujer completa y capaz que había tomado el control de su propia vida. Antes de irme a dormir, escribí en mi diario personal por primera vez en años. Hoy aprendí que protegerme a mí misma no es egoísmo. Es supervivencia. Y que el amor verdadero nunca requiere que una persona se sacrifique completamente por otra. Ángela confundió mi amor con debilidad, y mi generosidad con estupidez. Esa confusión le costó todo. Pero me devolvió algo que no sabía que había perdido, mi respeto por mí misma. Los siguientes días trajeron una avalancha de intentos desesperados de Ángela por revertir las consecuencias de sus actos. A pesar de la orden de no contacto, encontró maneras de llegar hasta mí a través de terceros. Su primera estrategia fue usar a sus pocas amigas restantes como intermediarias. Jessica, una compañera de trabajo, me llamó llorando. Señora Gómez, Ángela está destrozada. Dice que usted malentendió todo, que ella solo quería ayudarla y que nunca tuvo intenciones maliciosas. Me rogó que reconsiderara mi posición, que pensara en el futuro de Ángela, que recordara todos los momentos felices que habíamos compartido como familia. Le expliqué a Jessica pacientemente que no había malentendido nada. Ángela había confesado abiertamente, delante de un abogado y grabado en mi teléfono, que había puesto pastillas en mí específicamente para hacerme firmar documentos de transferencia de propiedad. No había ambigüedad ni malentendido posible. Jessica insistió que debía haber otra explicación, que la Ángela que ella conocía nunca haría algo así. Le dije que tal vez no conocía a Ángela tan bien como pensaba, o que tal vez Ángela era muy buena actriz. Después de esa conversación, Jessica nunca volvió a llamar.
Luego comenzaron las cartas. Ángela le escribía a familiares lejanos, contándoles versiones distorsionadas de los eventos, presentándose como una hija preocupada que había sido malentendida por una madre senil. Mi sobrina Patricia me llamó desde California, preocupada. Tía Adelia, Ángela me escribió una carta terrible. Dice que la acusaste falsamente de algo que nunca hizo, que estás confundida por tus medicamentos, y que necesitas ayuda médica. ¿Es cierto que está en la cárcel? Le envié a Patricia la grabación donde Ángela confesaba todo. Después de escucharla, Patricia guardó silencio por varios minutos. Tía, no sabía qué pensar cuando recibí la carta. Ángela sonaba tan convincente, tan desesperada. Pero esto es evidencia clara de que planeaba drogarte. No puedo creer que mi prima sea capaz de algo así. Le expliqué que yo tampoco había podido creerlo al principio, pero que los hechos eran innegables. Patricia me aseguró que no volvería a contactarla y que apoyaría completamente mi decisión. La estrategia más dolorosa de Ángela fue intentar usar la religión como arma emocional. Le escribió una carta al padre Miguel, el sacerdote de la iglesia donde había sido bautizada, explicándole que su madre había perdido el amor cristiano y se había vuelto vengativa contra su propia hija. El padre Miguel, que me conocía desde hace décadas, vino a visitarme personalmente para entender la situación. Adelia, recibí una carta muy perturbadora de Ángela. Está preocupada por tu alma, dice que el odio te está consumiendo. Le conté al padre Miguel toda la verdad, incluyendo mostrarle la grabación de la confesión de Ángela. Su expresión cambió completamente mientras escuchaba. Hija mía, lo que Ángela intentó hacer no tiene justificación cristiana posible. Honrar a tu madre no significa permitir que te abuse financieramente. Protegerte del daño, incluso cuando viene de un hijo, no es falta de amor. Es amor propio, que también es un regalo de Dios. Me aseguró que no había nada anticristiano en mis acciones y que oraría porque Ángela encontrara el verdadero arrepentimiento. Entonces Ángela escaló a tácticas aún más manipuladoras. Convenció a una organización de caridad local de que su madre mayor había sido confundida por medicamentos y había acusado falsamente a su hija dedicada. La directora de la organización, señora López, me visitó con una trabajadora social, expresando preocupación por mi bienestar mental y ofreciendo servicios de evaluación cognitiva. Pensaron que estaban rescatando a una anciana confundida de sus propias decisiones irracionales. Les mostré todos los documentos legales, la grabación de la confesión de Ángela, los reportes policiales y las declaraciones del abogado Antonio Méndez. La trabajadora social revisó todo meticulosamente y concluyó que yo estaba completamente lúcida y que había sido víctima de un intento serio de fraude financiero. Señora López se disculpó profusamente. Señora Gómez, lamento mucho que hayamos sido engañadas. Su hija es muy convincente, pero la evidencia es clara. Lo que intentó hacer es exactamente el tipo de abuso que tratamos de prevenir. El punto más bajo llegó cuando Ángela contactó a un reportero sensacionalista de un programa de televisión de chismes, ofreciéndole una historia sobre una madre mayor que había perdido la razón y estaba destruyendo a su familia por paranoia senil. El reportero llegó a mi casa sin avisar, con cámaras, exigiendo mi versión de la historia. Cuando le expliqué los hechos reales y le ofrecí escuchar la grabación de la confesión de Ángela, perdió interés inmediatamente. La verdad documentada no era lo suficientemente escandalosa para su programa. Cada uno de estos intentos de Ángela por revertir la situación me confirmaba que había tomado la decisión correcta. En lugar de aceptar responsabilidad por sus actos, estaba gastando toda su energía en tratar de manipular la percepción pública, engañar a figuras de autoridad y presentarme como una víctima de mi propia confusión mental. Si hubiera mostrado arrepentimiento genuino, si hubiera admitido su culpa y buscado ayuda para sus problemas financieros y emocionales, tal vez habríamos podido encontrar algún camino hacia la reconciliación. Pero cada mentira nueva, cada manipulación adicional, cada intento de hacerme parecer senil o vengativa, me alejaba más de cualquier posibilidad de perdón. Alma me acompañó a todas las citas legales durante esas semanas. El fiscal del distrito me explicó que el caso contra Ángela era sólido, pero que ella había contratado un abogado defensor que estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad reducida. Quieren que Ángela admita culpabilidad en cargos menores a cambio de libertad condicional y restitución financiera. Pero la decisión final sobre aceptar el acuerdo es mía como víctima principal. Le dije al fiscal que necesitaba tiempo para considerar la propuesta.
Parte de mí quería que Ángela enfrentara las consecuencias completas de sus actos, incluido tiempo de prisión. Pero otra parte de mí estaba cansada de todo el proceso legal y quería simplemente seguir adelante con mi vida. Alma me aconsejó que tomara la decisión que me diera más paz a largo plazo, sin preocuparme por lo que otros podrían pensar. Durante una de nuestras caminatas matutinas por el parque, Alma me hizo una pregunta que me puso a reflexionar profundamente. Adelia, ¿qué es lo que realmente quieres que resulte de todo esto? ¿Quieres castigo? ¿Quieres justicia? ¿Quieres protección? ¿O quieres paz? Su pregunta me hizo darme cuenta de que lo que más quería era asegurarme de que Ángela nunca pudiera intentar algo similar conmigo otra vez, y que otras madres mayores estuvieran advertidas sobre este tipo de abuso familiar. Esa noche decidí que aceptaría el acuerdo de culpabilidad bajo ciertas condiciones. Ángela tendría que admitir públicamente su culpabilidad, completar un programa de rehabilitación para problemas financieros, hacer servicio comunitario educando sobre abuso de adultos mayores, y mantener la orden de no contacto durante al menos 5 años. Si cumplía con todos estos términos, evitaría tiempo de prisión pero tendría antecedentes criminales permanentes. Era un compromiso que me daba protección legal, justicia pública, y la posibilidad de que Ángela aprendiera de sus errores, pero sin destruir completamente su futuro. Sin embargo, también dejaba claro que nuestra relación madre-hija había terminado definitivamente. No por venganza, sino por supervivencia. Había aprendido que algunas traiciones son tan profundas que el perdón, aunque posible, no significa reconciliación. El día de la audiencia de sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. Ángela aceptó el acuerdo de culpabilidad que habíamos negociado, pero no sin una última exhibición de drama manipulativo. Llegó al juzgado vestida completamente de negro, con los ojos hinchados de llorar, acompañada de su abogado y 2 amigas que actuaban como su sistema de apoyo emocional. Cuando me vio entrar con Alma, intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, como si esperara un abrazo de reconciliación. Su abogado la detuvo inmediatamente, recordándole la orden de no contacto que seguía vigente. Pero Ángela gritó a través del pasillo del juzgado: «Mamá, por favor perdóname. Sé que cometí errores, pero sigues siendo mi madre. No puedes abandonarme así». Su actuación era tan convincente que varias personas en la sala me miraron como si yo fuera la villana de la historia. Pero yo mantuve mi compostura y no respondí. Ya había aprendido que cada palabra que dijera sería distorsionada y usada en su contra. El juez, un hombre mayor llamado Honorable Roberto Vázquez, revisó cuidadosamente todos los documentos del caso antes de proceder. «Señorita Gómez, usted ha admitido culpabilidad en cargos de administración ilegal de sustancias controladas con intención de cometer fraude financiero contra un adulto mayor. Estos son crímenes graves que demuestran una traición profunda de la confianza familiar. ¿Entiende la seriedad de sus actos?». Ángela respondió con voz temblorosa que sí entendía, pero que había actuado por desesperación financiera, no por malicia. El juez no se dejó conmover por sus lágrimas. «Señorita Gómez, la desesperación financiera no justifica drogar a su propia madre para robarle su patrimonio. Su víctima es una mujer de 70 años que confió en usted completamente, y usted traicionó esa confianza de la manera más vil posible. Antes de proceder con la sentencia, me gustaría escuchar una declaración de impacto de la víctima si la señora Adelia Gómez desea hacer una». Me acerqué al micrófono con una declaración que había preparado cuidadosamente durante las semanas anteriores. «Su señoría, durante 45 años fui madre de Ángela Gómez antes de descubrir que ella había decidido convertirme en su víctima. El plan que ejecutó no fue un error impulsivo. Fue un esquema calculado que requirió semanas de preparación, incluyendo investigar medicamentos, consultar dosificación, comprar drogas ilegalmente, coordinar con un abogado y mentirme repetidamente sobre sus intenciones. Continué explicando cómo el crimen de Ángela había afectado no solo mi seguridad financiera, sino también mi capacidad de confiar en las personas cercanas a mí. Ya no puedo aceptar comida o bebida de familiares sin preguntarme si contiene algo que no debería contener. Ya no puedo firmar documentos sin sospechar que alguien está tratando de aprovecharse de mí. Y ya no puedo disfrutar de la relación madre-hija que había valorado por encima de todo, porque esa relación fue destruida por la codicia y la manipulación. Mi hija no merece mi perdón hasta que demuestre arrepentimiento genuino, no solo tristeza por haber sido atrapada. No merece acceso a mi vida hasta que pruebe que ha cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre lo que significa respetar a los adultos mayores.
y definitivamente no merece la oportunidad de intentar algo similar con otra persona mayor vulnerable. Por eso apoyo completamente la sentencia propuesta y todas las condiciones que protegerán tanto a mí como a otras madres de este tipo de traición familiar. Ángela sollozó audiblemente durante toda mi declaración, pero yo noté que sus lágrimas parecían más enfocadas en generar simpatía del juez que en mostrar remordimiento genuino por el daño que había causado. Cuando terminé de hablar, ella pidió permiso para responder. Su señoría, yo amo a mi madre más que a mi propia vida. Cometí errores terribles por desesperación, pero nunca quise hacerle daño. Solo quería asegurar su futuro y el mío. Espero algún día poder ganarme su perdón y demostrarle que sigo siendo la hija que ella crió con tanto amor. El juez escuchó su súplica sin mostrar emoción particular. Señorita Gómez, el amor no droga a las madres para robarles sus casas. Lo que usted hizo no fue un error de juicio, sino un crimen calculado contra la persona que más confiaba en usted. La sentencia del tribunal refleja tanto la seriedad de sus actos como la esperanza de que pueda rehabilitarse genuinamente. Procedió entonces a formalizar el acuerdo: 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario educando sobre abuso de adultos mayores, restitución completa de todos los gastos legales que yo había incurrido y participación obligatoria en terapia para problemas financieros y emocionales. Además, la orden de no contacto permanecería vigente durante 5 años, después de los cuales podría ser revisada solo si yo estaba de acuerdo. El juez también ordenó que Ángela no podría trabajar en ningún puesto que involucrara acceso a adultos mayores o manejo de sus finanzas. Sus antecedentes criminales permanentes harían que cualquier empleador futuro supiera exactamente qué tipo de traición era capaz de cometer. Cuando terminó la audiencia, Ángela fue escoltada fuera del juzgado por su abogado y sus amigas. Intentó mirarme una última vez, pero yo mantuve mi vista hacia adelante. Alma me tomó del brazo y caminamos hacia la salida en silencio. Afuera del juzgado, había varios reporteros esperando declaraciones, pero les dijimos que no teníamos comentarios. La justicia había hablado, y eso era suficiente. En el camino a casa, Alma me preguntó cómo me sentía ahora que todo había terminado oficialmente. Alma, me siento como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida que necesitaba cerrarse hace mucho tiempo. Durante años permití que Ángela me tratara como un recurso en lugar de como una persona. La dejé tomar decisiones sobre mi vida, controlar mis finanzas parcialmente y manipular mis emociones. Pensé que eso era amor maternal, pero en realidad era codependencia destructiva. Esa tarde, sola en mi casa, revisé todos los documentos legales que marcaban el final del caso. Orden de no contacto firmada por el juez. Sentencia de libertad condicional con condiciones específicas. Requerimiento de restitución por $8,000 en gastos legales. Registro criminal permanente que seguiría a Ángela por el resto de su vida. Todo estaba oficialmente terminado, pero yo sabía que el proceso emocional de recuperación apenas comenzaba. Llamé a Rita del Valle para agradecerle una vez más por haberme advertido sobre el plan de Ángela. Sin su valor para decirme la verdad, yo habría sido drogada exitosamente y habría perdido mi casa. Rita me dijo que había aprendido una lección importante sobre no vender medicamentos sin verificar completamente las intenciones del comprador. También me informó que varias otras madres mayores habían venido a preguntarle sobre situaciones similares con sus propios hijos, inspiradas por mi caso a examinar más cuidadosamente las motivaciones familiares. Esa noche escribí en mi diario: hoy se cerró legalmente el capítulo más doloroso de mi vida. Ángela enfrentó las consecuencias de sus decisiones, y yo comencé oficialmente mi nueva vida como una mujer que se protege a sí misma. No sé si alguna vez podré perdonarla completamente, pero sé que ya no necesito su presencia para sentirme completa. Por primera vez en décadas, soy suficiente para mí misma. Antes de irme a dormir, cambié todas las cerraduras de mi casa. No porque tuviera miedo de que Ángela violara la orden de no contacto, sino porque quería el simbolismo de cerrar físicamente la puerta a esa parte de mi pasado. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida como Adelia Gómez, no la madre traicionada, sino la mujer sobreviviente que había elegido su propia dignidad por encima de la manipulación familiar. 6 meses después de la sentencia, mi vida había tomado una forma completamente nueva. Desperté una mañana de sábado sin la ansiedad que había sido mi compañera constante durante años. No había nadie manipulando mis decisiones, no había nadie presionándome para firmar papeles, no había nadie fingiendo amor mientras planeaba robarme.
Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía verdaderamente mía, mis decisiones eran verdaderamente mías, y mi futuro era verdaderamente mío. Alma y yo habíamos desarrollado una rutina de caminatas matutinas que se había convertido en la parte favorita de mi día. Mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, me contaba sobre sus nietos, sus planes de viaje, sus proyectos de jardinería. Conversaciones normales entre amigas, sin drama familiar, sin crisis financieras, sin secretos oscuros. Era refrescante tener relaciones basadas en afecto genuino en lugar de obligación manipulada o culpa heredada. Durante una de nuestras caminatas, Alma me contó que había recibido una llamada de su hija preguntando sobre los detalles de mi situación con Ángela. Adelia, mi hija está preocupada porque su amiga le dijo que los hijos tienen derecho legal a las propiedades de sus padres cuando son mayores. Le expliqué que eso no es cierto, que los padres tienen derecho a disponer de sus bienes como decidan, y que ningún hijo tiene derecho a drogar a su madre para robarle su casa. Me alegró saber que mi historia estaba educando a otras familias sobre límites apropiados. Había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar en el centro comunitario local. Al principio pensé que no necesitaba terapia grupal, que era lo suficientemente fuerte para procesar todo sola. Pero descubrí que había algo poderoso en escuchar historias similares de otras mujeres mayores que habían sido traicionadas por hijos, nietos o cuidadores en los que confiaban. No estaba sola en mi experiencia, y mi decisión de denunciar a Ángela había inspirado a otras a protegerse también. En el grupo conocí a Elena Vázquez, una mujer de 68 años cuyo hijo había estado robando dinero de su cuenta bancaria durante 2 años antes de que ella lo descubriera. A diferencia de mí, Elena había decidido no presentar cargos criminales, pero había cortado todo contacto financiero con su hijo y había buscado terapia para procesar la traición. Su historia me ayudó a entender que había muchas maneras válidas de responder al abuso familiar, pero que todas requerían poner límites firmes. Mi vida social se había expandido de maneras inesperadas. Rita Telles me había invitado a unirme a su club de lectura mensual, donde discutíamos novelas de misterio mientras tomábamos café y comíamos pasteles caseros. También me había inscrito en una clase de computación en la biblioteca pública, donde estaba aprendiendo a usar aplicaciones nuevas en mi teléfono y a navegar mejor el Internet. A los 70 años, estaba descubriendo habilidades e intereses que había postergado durante décadas de enfoque exclusivo en mi rol maternal. Un día recibí una carta inesperada del Departamento de Servicios Sociales. Me informaban que mi caso había sido usado como ejemplo en un programa de entrenamiento para trabajadores sociales sobre cómo identificar y responder al abuso financiero de adultos mayores. También me invitaban a participar como oradora voluntaria en eventos educativos comunitarios. La idea me intimidó al principio, pero después de pensarlo decidí que compartir mi experiencia podría proteger a otras madres de traiciones similares. Mi primera presentación fue en un centro para adultos mayores, donde conté mi historia a un grupo de aproximadamente 50 personas. Después de mi charla, varias mujeres se acercaron para contarme sobre situaciones sospechosas con sus propios hijos. Una señora me dijo que su hijo había estado preguntando insistentemente sobre sus contraseñas bancarias. Otra me contó que su nuera había sugerido repetidamente que sería más fácil si todas las cuentas estuvieran a nombre de la familia. Les di información sobre recursos legales y las animé a confiar en sus instintos si algo se sentía mal. La restitución económica de Ángela llegó exactamente como había ordenado el juez. $8,000 para cubrir todos mis gastos legales, pagados en cuotas mensuales de su salario de su nuevo trabajo en una fábrica textil. Cada cheque llegaba sin nota personal, procesado a través del sistema de libertad condicional. Era dinero que técnicamente me pertenecía, pero que me traía sentimientos complicados. Decidí donarlo completamente a la organización que administraba el grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar, para que pudieran expandir sus servicios. En el aniversario del día que Rita me había advertido sobre el plan de Ángela, decidí hacer algo especial para celebrar mi nueva vida. Me inscribí en un viaje organizado a las cataratas del Niágara, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por años por varias razones. Durante el viaje de una semana, conecté con otras mujeres viajeras, tomé cientos de fotografías, y me di cuenta de cuántas experiencias había perdido por estar siempre disponible para los dramas de Ángela. Cuando regresé del viaje, encontré varios mensajes en mi contestadora de periodistas preguntando si quería comentar sobre el hecho de que Ángela había completado su primer año de libertad condicional exitosamente. Aparentemente había estado cumpliendo con todas las condiciones de su sentencia,
incluyendo el servicio comunitario educando sobre abuso de adultos mayores. La ironía de que mi hija estuviera ahora enseñando a otros sobre los crímenes que ella había cometido no se me escapaba, pero tampoco me importaba particularmente. Su rehabilitación era su responsabilidad, no la mía. Alma me preguntó si me interesaba saber cómo estaba Ángela o si extrañaba tener contacto con ella. La respuesta me sorprendió incluso a mí. No siento nostalgia por la relación que teníamos, porque ahora entiendo que esa relación estaba basada en mentiras y manipulación. No extraño a la Ángela que conocía, porque esa Ángela era una actuación diseñada para mantener mi confianza mientras planeaba traicionarme. Si alguna vez existe una versión genuinamente arrepentida y rehabilitada de mi hija, tal vez podamos tener algún tipo de contacto limitado en el futuro. Pero esa decisión será mía, en mis términos, cuando y si yo esté lista. Mi casa se había convertido en un refugio de paz en lugar de un lugar de ansiedad constante. Había reorganizado los muebles, había comprado plantas nuevas, y había colgado fotografías de mis viajes recientes en lugar de las viejas fotos familiares que me traían recuerdos dolorosos. Cada rincón reflejaba mis gustos personales, mis decisiones independientes, mi vida autónoma. Era el hogar de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje del grupo Las Invencibles con fotografías de nuestra reunión mensual más reciente. En las fotos, me veía relajada, sonriente, rodeada de amigas genuinas que me querían sin agenda oculta. Era la imagen de una mujer de 70 años que había sobrevivido a la traición más profunda posible y había emergido más fuerte, más sabia y más completa. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí la entrada final en el diario que había estado manteniendo desde el inicio de esta experiencia. Por fin, después de muchos años de sacrificar mi bienestar por la comodidad de otros, soy yo la que decide a quién cuidar. Y he decidido que la persona que más merece mi cuidado, mi protección y mi amor incondicional soy yo misma. Esta no es una decisión egoísta. Es una decisión de supervivencia. Y es la decisión más amorosa que he tomado en toda mi vida.